Muy bien, bendiciones para todos. Dios me les bendiga y me les guarde en gran manera. Muy contento de que estén con nosotros en esta noche. Eh, sí, ponle a aceptar. Muy bien. Así que estamos aquí pues en nuestro tema número 7, ¿sí? Y este tema número 7 pues se titula ¿Cuál es el verdadero bautismo? Bien, así que pues estamos hoy en nuestras clases de doctrinas y pues temas varios, ¿no? Y como siempre, pues leo aquí en el enunciado, pues queremos crecer en lo profesional, social, económico y en muchos aspectos saber la verdad, pero en el conocimiento de temas que cambian lo que tú eres, como Dios, la Biblia, la vida, la muerte y la salvación, la evolución o el universo, sabemos lo que otros dicen. Así que por eso estamos aquí, porque queremos ver qué dice la Biblia de todos estos temas. Así que vamos a estar estudiando hoy sobre cuál es el verdadero bautismo y recordándole también que los días martes, recuerden que hoy estamos haciendo el tema hoy lunes, pero este es el tema de los domingos, y que pues mañana martes sí vamos a tener el tema ¿cuál es la iglesia en el tiempo del fin? Será el tema de mañana de profecía. Vamos a estar estudiando Apocalipsis 12. Bien, así que este es el tema de hoy. Les voy a invitar allí donde están, ya que vamos a abrir la palabra de Dios, a que podamos inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias Señor, de verdad, muchas gracias porque nos das la oportunidad en este momento de abrir tu palabra, de estudiarla y que te pedimos entonces que nos des el entendimiento, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para poder entenderte, Señor, y que pues me uses como tu instrumento en este momento. Así que gracias Señor, de verdad, muchas gracias por escucharnos y porque sé que vas a hablarnos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, quiero recordar un poquito el tema que tuvimos el domingo pasado, ¿sí? Estábamos hablando de la salvación, ¿verdad? Y vimos, pues yo les mostré este gráfico, les hacía esta ilustración, que literalmente es un ilustra que lo podemos llevar literalmente a la Biblia, ¿sí? Porque, pues, todos nosotros, según Romanos 6:23, Romanos 5:12, que dice que todos hemos pecado, pues vamos a pasar por un juicio o estamos posiblemente pasando por un juicio o llegará el momento en que estemos pasando por un juicio y pues somos entonces todos acusados porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Y el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, ¿no? Y que en ese juicio pues tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, ¿sí? Dice el libro de Primera de Juan 2:1, como nuestro abogado delante del Padre. Y pues la base de ese juicio serán los 10 mandamientos. Bien, tenemos entonces a los testigos, primero los cielos y todas las personas de la tierra son y serán los testigos. Tenemos una sentencia, esa sentencia será la muerte eterna y esto pues es realmente lo que nos toca a todos. Sin embargo, tenemos cómo escapar de la condenación, ¿sí? Es lo que dice Marcos 6:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O como dice Romanos 6:4, que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como él resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva, ¿sí? Así que, y como dice Juan 3:16, ¿no? Que era el resumen de todo esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, no nombré al abogado acusador, ¿verdad? Es Satanás. Lo dice Apocalipsis 12:10 y todo el capítulo de Job pues lo vemos claramente. Así que muy bien. Saludos por allí a los que ya pues han entrado. Saludos a Ana, saludos a Gabriel. Creo que tengo por allí a Edinson también. Saludos, Johnny, bendiciones a José Antonio Guevara, a María Materano, María Cabrera. Le damos saludos también a Samuelito que está por allí. Bendiciones y saludos a Yoledi que también está en Maracay, no está acá conmigo. Muy bien, así que saludos a todos ustedes y entonces empecemos con el tema de hoy. Así que muy bien, fíjense, voy a abrirles, ¿no? Una pregunta muy interesante que hicieron un grupo de personas en Hechos 2:37. Allí, en Hechos 2:37, Pedro está predicando su gran sermón y entonces empieza a decirles pues sus pecados y que bueno, crucificaron a Cristo, ¿no? Entonces al oír esto, dice la Biblia,
se compungieron de corazón, o sea, les dio como tristeza, como arrepentimiento. ¿Y sabe qué le dijeron a Pedro? Entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bienvenida Wilmary, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, ya entendimos que estamos en pecado, que lo hemos hecho mal, entonces, ¿qué haremos? Le preguntan ellos a los apóstoles, ¿no? Y pues a veces, pues sé que es la pregunta de muchos de ustedes, ¿no? Muchos de ustedes ya tenemos, imagínense, vamos por el séptimo tema de aquí y vamos por el sexto tema ya de lo que es profecía, ¿no? Y pues hemos aprendido un montón y entonces quizás nos estemos preguntando, así como estas personas, ok, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y es pues el tema de hoy, ¿no? Muy bien, entonces les recuerdo que Romanos 6:4 decía, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que aunque merecemos morir, ¿sí? Somos acusados y debemos ir a la muerte eterna cuando pues vayamos al descanso o si Cristo viniese, tenemos una oportunidad y esa oportunidad es mediante el bautismo, ¿sí? Porque así como somos pecadores y merecemos morir, cuando vamos al bautismo y somos sepultados, fíjense que esa palabra es importante, sepultados, es como que fuéramos a la tumba y muriéramos, entonces somos resucitados a vida nueva. Es una simbología el bautismo, pero justamente esta palabra sepultado es algo que vamos a estar revisando hoy, hablando de cuál sería el verdadero bautismo. Muy bien, así que vamos a empezar entonces. Ahora bien, ¿por qué el bautismo? ¿No? Bueno, estamos estudiando la Biblia, se supone que la Biblia es la palabra de Dios y que pues Cristo, especialmente el Hijo de Dios, vino a la tierra para enseñarnos o darnos, mostrarnos el camino por el cual pues podemos llegar a esa vida eterna, a eso que Dios nos promete. Entonces, fíjense, cuando Cristo estuvo en la tierra, y aquí estamos ya en Mateo 28, ya es el final de Mateo, ya él murió, resucitó, ¿no? Y entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es lo que se llama, este versículo le dice en la Gran Comisión. Entonces Jesús se les acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo así, por tanto, por cierto, esto que está aquí son los pasos, ¿no? Para ir hacia Dios, hacia la salvación. Así que vamos a estudiar este versículo, lo vamos a repetir mucho. ¿Sí? Así que aquí hay unos pasos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto sería el primero. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que fíjense, Jesucristo da una orden, ¿no? Bautizándolos. Así que tienen que mostrarles, hacerles discípulos, enseñarles la Biblia y entonces tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué el bautismo? Porque es la orden de Jesús, inclusive cuando se está yendo, Él le da esta orden a los discípulos. Pero fíjense, se queda allí, creemos, hacemos los discípulos y los bautizamos, ya no. Ahora dice él, sigue diciendo que sería la tercera cosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es muy interesante porque lo vamos a ver en una gráfica. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, así que, este, ya, déjenme entrar un momento acá. Listo. Ok, entonces fíjense. Vamos a empezar primero hablando de la palabra bautismo, ¿sí? Recuerden que es bueno que nosotros vayamos a estas palabras que dice la Biblia, pues a veces para entender mejor su significado en el idioma original, pero saben que la palabra bautismo o bautizándolos o bautizar es una palabra que no fue traducida, ¿no? Esta palabra se encuentra prácticamente en el griego, ¿no? Y no está traducida. Bueno, nosotros le agregamos que si el bautizar, bautizándolos, bautizarse, pero esta palabra, esta raíz de bautiz, viene del griego, prácticamente no se tradujo, porque si esta palabra se tradujera, entendiéramos clarito qué significa bautismo, ¿sí? Aquí debería decir, y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, eso es lo que debería decir aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, muy bien, entonces fíjense, si vamos a la palabra griega, que es lo primero que vamos a estudiar, ves la palabra baptizo,
prácticamente no está tan cambiada, prácticamente está en el griego, y dice que es un derivado de la palabra griega de la Strong 911, que es esta bacto. Y entonces, bien, dice que es dejar abrumado, completamente mojado, usado solo en el Nuevo Testamento de la ablución ceremonial. Dice, técnicamente es la ordenanza del bautismo. Bautismo, bautizar, lavar. Pero recuerden que viene de esta palabra. Y dice la palabra bacto, que es arrollar, inundar, cubrir completamente con fluido. ¿Sí? En el Nuevo Testamento solo en un sentido especial y calificado. Así que es sumergir, eso es lo que significa la palabra bautizo. Así que aquí debería decir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, metiéndolos debajo del agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de eso, entonces, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo cuarto, que es maravilloso y lindo, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, así que este es un versículo que vamos a estar revisando. Así que por aquí, ya viendo la primera parte, esta palabra bautizo o bautizar o el bautismo verdadero debe ser por inmersión, sumergiendo a las personas debajo del agua. Así que la misma palabra ya nos está dando pistas de cuál sería el bautismo verdadero. Y pues yo coloqué por allí en cada versículo a veces preguntas, eh, que posiblemente son las preguntas que ustedes hagan, y pues van a estar respondidas. Igual al final abrimos los micrófonos y hacemos las preguntas. Muy bien, así que seguimos. Entonces, fíjense, hablando de sumergir, ¿no? Ustedes pueden ver que cuando aparecen los bautismos en la Biblia, por ejemplo, el bautismo de Jesús, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así que donde se bautizó Cristo, donde había mucha agua en el río Jordán. Entonces dice, luego cuando subía del agua, o sea, él estaba debajo del agua y subió, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y bueno, Dios dijo, este es mi hijo amado en que tengo contentamiento. Ok, le damos aquí. Si vemos el bautismo del eunuco, vamos a ver la misma expresión subieron, ¿no? El eunuco fue alguien a quien vino Felipe y le predicó, él estaba leyendo por ahí Isaías 53, creo, y él no entendía, entonces el Espíritu Santo le dio a Felipe, ve y explícale, y Felipe dijo, ajá, ¿qué lees? Y él empezó a explicarle, y cuando el eunuco dijo, no, o sea, ya yo entendí, ¿qué me impide ser bautizado? Mira, ya hay agua. Entonces, bueno, bajaron, dice la Biblia que bajaron, él fue bautizado por Felipe y dice, cuando subieron del agua, la misma expresión. Así que, ¿cómo era el bautismo en la Biblia? Era por inmersión, ¿no? La gente se sumergía, bajaba y subía del agua. Muy bien. Ahora fíjense, este, ¿por qué tenemos bautismos cuando pequeños que no son por inmersión, sino que esos bautismos son así, como vemos aquí, un poquito de agua en la cabeza, un poquito de agua en la cara, y este es el bautismo que pues conocemos y por lo menos a mí me enseñaron y el bautismo que me hicieron cuando pequeño, ¿no? A pesar de que la Biblia dice que el bautismo es por inmersión completamente. Ese es el primer punto. Ya vamos a seguir pasando a los otros puntos. Ok, entonces lo siguiente que vamos a estar viendo aquí son imágenes arqueológicas de los primeros bautisterios de los primeros siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el bautisterio de los primeros siglos del cristianismo en el Negev, Israel. La persona que se bautizaba descendía por los escalones, bajaba por aquí, estaba dentro del agua, ¿ve? Y aquí la bajaban hacia un lado, ¿no? Salía por el otro. Así que entraba por aquí, se sumergía y luego por la escalera subía por aquí, ¿no? Y había muy poca luz porque inclusive lo hacían con poca ropa. Aquí tenemos otro bautisterio de otro sitio. Este es el de Maús, de Nicópolis, en Israel. Y este era el bautisterio. Sí, era una pileta, siempre era así. La gente bajaba y tenía que sumergirse, acostarse. Aquí tenemos otro bautisterio. Esto lo saqué de una página bien chévere por ahí de internet, no es mío, así que bueno, para respetar los derechos de autor. Muy bien, aquí está otro. Mire, eso lo pueden ver, eso existe todavía. Estos son fotos de bautisterios reales de los primeros siglos, del año 100, del año 200, ¿no? Piscina de Tipasa de Argelia, esto era un bautisterio también. Así que bueno, revisando un poquito de arqueología, aquí tienen otro. Este es de una pila paleocristiana de Túnez.
Esta está en Chipre. Este es uno de los sitios por donde pasó Pablo. Miren cómo es el bautisterio igual, ¿no? Y esta dice, fue destruida durante las incursiones árabes en el año 700, hasta el año 700 fue destruido este bautisterio, o sea, el lugar, pues, y quedó nada más esto, ¿no? Así que fíjese, hasta el año 700 después de Cristo. Aquí está otro, aquí tienen otro de la Basílica de Santa Sofía, todavía existe, esto es antiguo, pero esta Basílica de Santa Sofía todavía existe y fíjense el bautisterio. Y de hecho esto es un bautisterio católico, porque Santa Sofía es un templo católico, no era de los primeros cristianos. Muy bien, aquí tenemos otro, el bautisterio ortodoxo de Ravenna. Eh, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Creo que este, miren, fíjense este, dice Bautisterio Ortodoxo de Ravenna, que es el que vieron arriba, pero este es el edificio como se ve por fuera. Y esto es muy interesante porque este bautisterio dice por aquí que fue construido a instancia del rey ostrogodo Teodorico. Si ustedes se acuerdan de la profecía, los ostrogodos, estamos hablando del año 476, o sea, lo construyeron en el 476. Hasta el 400 todavía se bautizaba por inmersión, que es este bautisterio que vieron arriba. Muy bien, aquí está otro bautisterio igual. Este, este es el bautisterio de San Pereto, se llama este lugar. Muy bien, entonces, ¿por qué ahora se bautiza así? Y fíjense, no sé si ustedes se acuerdan de esto es un cardenal católico, ¿no? Con todo respeto de los católicos, pero bueno, estoy usando sus mismas citas. Resulta que este cardenal, fíjense cuándo de cuándo es el cardenal Gibbon, de 1886, de Baltimore, un arzobispo de Baltimore, y él publicó en este libro, La fe de nuestros padres. Por algunos siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión. O sea, se bautizaba siempre por inmersión, dice él mismo. Pero desde el siglo XII, o sea, a partir del año 1200, ha prevalecido en la Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión. Aparte de por infusión, que es así, de paso de niños chiquitos, que tampoco está en la Biblia. Y lo vamos a revisar ahorita. Entonces, muy bien, a ellos mismos dicen cuándo lo cambiaron. De hecho, así como cambiaron el sábado por domingo, ellos también cambiaron la forma de bautizar, de sumergir. Entonces ya no sumergen, como la misma palabra lo dice, sino que lo hacen así. Pero este bautismo, vamos a ver por qué no es el bautismo verdadero. Y con todo respeto, porque lo vamos a leer en la Biblia. Y vamos a ver por qué tiene que ser por inmersión, porque eso tiene una simbología, ¿sí? Entonces, muy bien. Ya saben que el bautismo en realidad fue cambiado a partir del año 1200, pero de ahí hacia atrás siempre era por inmersión. Ya vieron toda la arqueología hasta el año 700. Muy bien, así que comencemos con otra cosa, ¿no? Primeramente, pues ya sabemos que es por inmersión, número uno. Eso es una característica del bautismo verdadero. Segunda característica, el bautismo debe ser cuando estemos adultos. Ustedes pueden ver, mire, dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Ok, entonces ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Tenía 30 años. ¿Por qué? Mire, este es Lucas 3:23, pero si usted ve Lucas 3:21, dos versículos más atrás está el bautismo de Jesús. Sí, así que cuando se bautizó Jesús, a los 30 años, ¿sí? Y si ustedes ven los bautismos en el libro de Hechos, puras personas adultas, ¿no? No hay una referencia a niños, no la hay. Y de hecho, pues, como dice aquí, Jesús, por ejemplo, cuando lavó los pies de los discípulos, ellos dijeron, no, Señor, ¿cómo no va a lavar los pies? Entonces le dijo, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice Juan, primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que si Cristo no se bautizó de bebé, ¿por qué nosotros vamos a hacer algo contrario a lo que Jesús enseñó? Y es más, no solo lo que enseñó, sino lo que él practicó. Bien, entonces la pregunta sería, ok, entonces mi bautismo cuando era bebé no es suficiente. Preguntémosle a la Biblia. Entonces, aquí la primera pregunta sería, ¿puede un bebé arrepentirse? Y ustedes ven ese bebé lindo ahí, ¿verdad? Cónchale, ¿no? Si no, ese bebé tiene un poco de pecado, hay que bautizarlo. Cónchale, no sé. Yo lo pensaría dos veces. Y entonces, esta sería la pregunta. ¿Puede un bebé arrepentirse? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia y por qué yo hago esta pregunta.
Dice Hechos 2:37 que estos son los apóstoles bautizando. Jesús les dio la gran comisión, ellos se fueron a Jerusalén, estuvieron allá, recibieron el Espíritu Santo y luego Pedro estaba predicando y al oír a Pedro se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, ya sabemos que hemos cometido pecado, que hemos hecho cosas malas, que necesitamos de la salvación como vimos la semana pasada. ¿Quién necesita la salvación? Todos, 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 no hay ninguno que no la necesite. Sí, solamente Cristo que fue el único que se hizo hombre y no pecó. Pero todos necesitamos la salvación. Entonces, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos. Aquí está la primera clave. ¿Qué tiene que hacer una persona para bautizarse? Arrepentirse. ¿De qué se puede arrepentir un bebecito? No se puede arrepentir. No tiene noción de lo que es bueno y malo a tan chiquito. Entonces, dice, Pedro le dijo, arrepentidos, aquí hay varias cositas, ¿no? Y bautícese cada uno, así que yo no puedo decir, no, yo me voy a bautizar no, yo me voy a bautizar por Gabo, que no se quiere bautizar, para que él tenga salvación. No puedo, porque es cada uno, es individual, ¿no? O algunas personas que dicen, no, yo me voy a bautizar por mi abuelo que se murió, porque como él no se bautizó bien, como dice la Biblia, yo me bautizo por él para que él sea salvo. Tampoco. Es cada uno individualmente. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y mire una cosa bonita que pasa cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Así que no solo que cuando para bautizarnos tenemos que arrepentirnos, entonces nos arrepentimos, nos bautizamos, y se nos perdonan los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, ¿no? Muy bonito, me parece muy bonito esto. Así que bien, seguimos. Entonces, primero, ¿puede un bebé arrepentirse? No. Y Pedro dice que el bautismo, para bautizarse hay que arrepentirse. Y lo mismo está allí en Marcos. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Sí, salía por toda la provincia de Judea y todos en Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así eran sumergidos y eran levantados. Muy bien. Fíjense. Entonces Jesús vino a Galilea. Esto es una pregunta que yo iba a hacer. No le puse la pregunta aquí. Ok, fíjense. Si el bautismo es para perdón de los pecados, porque somos pecadores y sin el bautismo no tenemos salvación, como lo dice la Biblia, al menos que tenemos una condición como el ladrón en la cruz, que no se podía bajar de ella a bautizarse. Pero si podemos hacerlo, deberíamos hacerlo. Este, mm, Dice aquí, ¿no? Ah, bueno, pensando en eso, entonces tú dirías, ok, ¿y por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, miren aquí, y eso lo sabía muy bien Juan el Bautista. Cuando Jesús se fue a bautizar, dice Mateo 3:13, dice que entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, decía, no, mira lo que decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, le estaba diciendo Juan el Bautista a Jesús, no, qué pecado, o sea, tú no necesitas bautismo, tú eres el Cristo. Y así es, Cristo no necesitaba bautismo, no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque no cometió pecado. Sin embargo, Jesús le dijo, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, porque él no lo quería bautizar, le dijo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres el Cristo? No lo necesitas. Y Cristo dijo, sí, está bien, no lo necesito, pero hagámoslo así ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Repetimos otra vez, porque ¿a qué vino Jesús? A darnos ejemplo, ¿sí? Y si usted dice que usted quiere seguir a Jesús, usted debe hacerlo como él lo hizo. Listo. Muy bien. Y pues, si no confesamos nuestros pecados, miren lo que dice Proverbios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que hay bienaventuranza cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos. ¿Quiénes? Todos necesitamos arrepentimiento. Inclusive necesitamos arrepentimiento diario. Bien. Ok, entonces vamos a hacer otra pregunta. Yo puse preguntitas por allí, igual ustedes pueden preguntar al final. Pero ya va. Solo creer no es suficiente, porque fíjense lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto lo usan algunos para decir, no necesitamos bautismo. Ore conmigo y le dicen a la gente que ore.
que usted cree en el Señor Jesucristo, que usted le acepta como su Salvador y listo. Y le dicen, listo, ya usted está salvado, usted ya está listo, ¿no? Y algunos enseñan eso, ¿sí? Sin embargo, yo le invito a que vayan a este capítulo, aquí, para que lean todo el contexto. Miren este versículo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, yo nada más creo en Cristo y ya, listo. Pareciera, ¿no? Pero recuerden que un texto sin contexto es un pretexto y que toda la Biblia, para poder nosotros sacar una conclusión, debemos leer todo lo que dice la Biblia sobre ese tema. Bien, así que fíjense lo que dice Marco, juntando la palabra creyere, que es la que aparece aquí y en la anterior. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el griego debería decir mas el que no creyere ya ha sido condenado. Es como es la traducción, ¿no? Así que el que creyere y fuere bautizado junto, usted debe creer, si usted cree, debe ser bautizado y será salvo. Listo, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente el bautismo es una demostración pública es una demostración pública de que nosotros aceptamos a Cristo, ¿no? Algunos predicadores dan este ejemplo y pues yo sé que muchos lo usan, pero creo que el mejor ejemplo, ¿no? Usted pues tiene su novia, imagínese que usted, bueno, usted tiene su novia y entonces usted le dice que la ama mucho, que le va a bajar el cielo, las estrellas y yo haría por ti, yo no sé qué. Y entonces la novia le dice, epa, ¿y cuándo nos vamos a casar? No, 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 casarnos sí no. Entonces, realmente cuando uno ama, ¿no? Cuando uno está muy seguro, uno le dicen, ¿te quieres casar conmigo? Sí, ya, ¿cuándo? ¿No? Y eso es cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nosotros queremos seguirle, nosotros creemos en Él, lo amamos, creemos en lo que Él hizo por nosotros. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, ¿sí? ¿Cómo? Dando su vida por nosotros en la cruz, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y el Padre nos ama también porque nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces cuando yo creo, necesito ser bautizado para ser salvo, utilizando toda la Biblia. Bien, ahora fíjense, algunas personas dicen, bueno, pero ¿y cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento no se habla del bautismo, ¿verdad? Una buena pregunta. Saben, algunos cristianos que creen que el Antiguo Testamento no es necesario, siempre lo he repetido aquí, se los mostré en un estudio, si no lo han visto, dice, ha sido cambiada la Biblia, podemos confiar aún en ella, les recomiendo que lo vean a los que están aquí que no lo han visto, y vean cómo si quitamos el Antiguo Testamento, el Nuevo queda muy fallo, porque la mayoría de los versículos vienen del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento no se habla del bautismo. Bueno, revisemos la palabra de Dios. Antes de avanzar en eso, entonces recuerden, primeramente, como un resumen, Cristo fue el que mandó a bautizar. Y los apóstoles lo hacían porque pues es lo que Dios mandó en Hechos 2:4-1. Y Juan, aparte de eso, Juan el Bautista, antes de que Jesús viniera a bautizarse, ya él estaba bautizando, ¿no? Y cuando él bautizó, de hecho, él no conocía que Jesús era el Mesías y dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien va a descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Así que alguien mandó a Juan a bautizar. Sabemos que es Dios, ¿no? Porque pues Juan era profeta. Bien, así que sigamos entonces. Fíjense, miren lo que dice Primera de Corintios 10:1. Aquí Primera de Corintios 10:1 está hablando del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que hablamos que Dios los sacó de Egipto, le dio los mandamientos, hizo un pacto con ese pueblo? Ese pacto era la sangre del cordero y los 10 mandamientos. Sí, ese era el pacto que Dios hizo con Israel. Y ya lo estudiamos cuando vimos cuál era el sello de Dios. Bien, así que miren lo que dice aquí. Pablo, hablando de los Corintios, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto es cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Y todos en Moisés fueron como bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿no?
para que no codiciemos cosas malas, porque de hecho después que ellos fueron bautizados en el mar, muchos de ellos se volvieron atrás, así que y empezaron a, ¿no? a hacer tantas cosas, ¿no? Muy bien, así que ahora vamos a usar esta ilustración porque me gusta demasiado, ya la escuché hace mucho tiempo de dos personas, de dos teólogos, y me pareció muy bonito y me parece una manera sencilla de explicar todo lo que estamos estudiando, porque esa salvación, recuerden que en la Gran Comisión habían cuatro pasos, recuerden, y eso lo vamos a estudiar viendo esta gráfica. Entonces, bien, espero que ustedes en algún momento hayan visto la película de los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando Dios da los 10 mandamientos, abre el mar rojo y el pueblo de Israel, a través de Moisés, él abre el mar rojo y el pueblo de Israel pasa por ahí por el mar rojo, ¿no? Entonces, bien, vamos a recordar un poquito esa película. Así que bien, ¿qué pasó primero? Dios, dice en lo que es Éxodo 1, 2, 3, los primeros capítulos, dice que el pueblo clamaba porque ellos estaban esclavos en Egipto. ¿Por qué cayeron esclavos? Porque tuvieron que venderse como esclavos cuando José, porque no tenían comida. Así que ellos estaban esclavos aquí, estaban pasándola muy mal. Y ellos clamaron a Dios, y entonces Dios desciende y habla con Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, creo que dice, ¿no? Y he descendido para librarlo. Así que, ¿por qué Dios viene a su rescate? Esto se llama así, por gracia. Ellos no hicieron nada, no lo merecían porque ellos ni siquiera estaban haciendo algo, sino simplemente clamaron, Dios, ayúdanos. Y Dios entonces dijo, bueno, he venido para librarlo. Entonces, ¿qué pasó? Dios manda a Moisés y Moisés entonces le dice a Faraón, mira, deja salir al pueblo libre, porque Dios quiere que, nada, el hombre no quería. Le mandó una plaga, dos plagas, tres plagas, cuatro plagas, cinco plagas, seis plagas, siete, y nada, Faraón dijo que no los iba a dejar ahí. Entonces, ya cuando fue la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Ya es cuando Faraón por fin deja salir al pueblo de Israel. Pero fíjense una cosa interesante. Primer paso para que ellos salieran libres de la esclavitud, porque recuerden que ellos van a ser bautizados en el mar. Así que hay un primer paso. ¿Cuál es el primer paso para ellos? Se llama la Pascua. ¿Qué es esa Pascua? Bueno, ellos iban a agarrar un animal sin defecto, un macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 y de este mes lo inmolará, o sea, lo matarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, esto es a las 3 de la tarde, y tomarán de las, por cierto, esa es la hora en que murió Cristo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que, en que lo han de comer. Así que bien, vino Moisés y le dijo a Faraón, mira, si no dejas ir a tu pueblo, pues va a morir cada primogénito, cada primer hijo de todo Egipto, desde el que se sienta en el trono hasta del que sirve. ¿Y quién era los sirvientes? Era el pueblo de Israel. Así que inclusive se le iban a morir los hijos al pueblo de Israel. Pero le dice al pueblo de Israel, mire, ustedes agarren, maten un cordero y esa sangre la ponen allá afuera de la puerta, para que cuando venga la destrucción y esté la sangre allí, esa sangre sea la señal de que ustedes están perdonados. Literal, eso era así, iban a estar perdonados. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿y qué representaba los ovejos, o las cabras o los corderos? Ya ustedes saben, representaba a Cristo. Así que el primer paso que ellos hicieron fue que Cristo muriera por ellos. Era un símbolo para el futuro, ¿sí? Que de hecho Cristo murió este mismo día a esta misma hora. Esta es la profecía que señala a qué horas iba a morir el Mesías y qué día. Era el 14 de ese mes, ¿no? Murió el Mesías, murió Jesucristo. Esto es una profecía de paso, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué no murieron los hijos en Israel? Porque alguien murió por esos hijos. ¿Quién murió? Un corderito. ¿Qué representaba el cordero? A Jesús. Así que, ¿cuál fue el primer paso aquí para la salvación de los israelitas? Crean en Jesucristo. Crean que va a venir un cordero a morir por ustedes. Así que si ustedes ven Mateo, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue decirle, mira, es solo Cristo el que nos da libertad, porque ya todas estas plagas cayeron y nada, solo Cristo, solo el Cordero. Así que primer paso, ellos creyeron a Moisés, ¿no? En este caso, a Dios a través de Moisés, mataron el Cordero, pusieron la sangre allí en el dintel de la puerta, y entonces Faraón le dijo, bueno, váyanse, y ellos se fueron, ¿bien? Así que cuando nosotros creemos en Jesucristo, ahora hacia dónde nos dirigimos, nos alejamos del mundo y empezamos a caminar hacia Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aprendemos, así como hemos estado aprendiendo aquí, qué es la salvación, qué es el sello de Dios, todas esas cosas,
Ya ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan, ustedes están acercándose hacia Dios. Ustedes van hacia Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han aceptado a Cristo Jesús en sus corazones. ¿Cómo? Ónchale, mira, estoy mal en esto, yo necesito arrepentirme. Ya ese es el primer paso. Cuando usted cree en Jesús, usted cree que lo necesita. Ese es el primer paso. Listo. Entonces ahora viene el segundo paso. Entonces ellos salieron de Egipto y a Faraón se le endureció el corazón y dijo, no, ahora los dejamos ir, ahora ¿quién nos va a servir? Y se fueron detrás del pueblo, ¿no? A matar a los israelitas que en teoría ya eran libres. Digo en teoría porque en realidad en la Biblia y en la antigüedad, cuando una persona era esclavo, había solamente dos formas, bueno, habían tres formas de que una persona fuese libre, porque ellos eran esclavos legales, eso era la ley, ¿no? Entonces, una manera era que la persona le firmara y le dijera, toma, estás libre, o que otro viniera y lo comprara, dijera, mira, te lo compro, y bueno, era libre de ese, pero quedaba del otro, o si el otro lo quería soltar. Y la otra manera era que se muriera tu dueño, ¿no? Esas eran las tres maneras. Así que, aunque ellos se fueron, todavía eran esclavos de Faraón. Y entonces, bueno, Faraón se va detrás de ellos ahora a matar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bien, ya saben que primer paso, ellos creyeron en Jesucristo, en el que viene, ¿no? Muy bien, fíjense, y aquí, que esto es muy interesante, el libro de Ezequiel, en dos oportunidades, compara a Faraón, el rey de Egipto, con el gran dragón, o sea, con el diablo. Faraón representa a Satanás, al enemigo de las almas. Muy bien, así que cuando tú ahora crees en Cristo, Satanás anda detrás de ti, porque no quiere que tú pues hagas el siguiente paso, ¿no? Y ahora pues a veces te pone tropiezos, a veces te pone en tu mente cosas. Entonces, bueno, pasó algo muy interesante, ¿no? Cuando ellos llegaron aquí para cruzar el Mar Rojo, antes de que se abriera, tenían montañas de un lado, había montañas del otro, detrás venía el ejército de Faraón y ellos no tenían salida, ellos iban a morir. Entonces, la única manera, pues, era pasar por el mar. Así que Dios les abre el mar y ellos pasan. Y entonces, una vez que ellos pasan, si comparamos eso con Romanos 6:4, ellos fueron sepultados ¿dónde? Fueron sepultados, pasaron por el agua, ¿no? Por debajo del agua y pasaron hasta el otro lado, ¿no? ¿Y qué iba a pasar del otro lado? A mí me gusta como dice este versículo, Romanos 6:4 me encanta, ¿no? Prácticamente ellos estaban muertos porque Faraón venía a matarlos. Así que ellos al pasar por aquí, pues una oportunidad de tener una vida nueva. ¿Y por qué una vida nueva? Bueno, miren, vamos a ver si tengo el versículo por aquí. Oye, creo que no coloqué el versículo. Bueno, eso está allí en el libro de Éxodo. Pueden leer Éxodo desde el 12 en adelante, que es este capítulo donde vimos la Pascua. ¿Sí? Éxodo 12 en adelante, van a ver toda la historia. Y entonces, una vez que ellos pasaron por el Mar Rojo y pasaron al otro lado, los egipcios se fueron detrás de ellos, dijeron, nada, vamos detrás de ellos. Y bueno, ahí se cerró el mar y todos los egipcios murieron. En la película aparece que Faraón se queda afuera y todos se mueren, pero la Biblia no lo registra así. Todos se murieron. Ahora bien, ¿qué pasó si Faraón se murió? Ellos quedaron libres. Ahora eran libres de Faraón, libres de la esclavitud. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos bautizamos. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Somos libres ¿de quién? ¿A que no saben de quién somos libres? De Faraón. Somos libres de Satanás. ¿Quieren verlo? Miren, dice aquí, vamos a leer aquí este versículo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No, así que si yo miento, si yo robo, si yo he hecho cosas malas, yo soy del diablo. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una ley en la Biblia que es Romanos 6:16 y dice, porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Así que una vez que nosotros nos bautizamos, para nosotros podernos bautizar, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentir. Entonces nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nos bautizamos y recibimos el perdón de los pecados. Y no solo eso, que también recibimos al Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Así que, y es muy bonito, a mí me gusta este versículo,
En Miqueas 7:19 dice, y él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. En otro versículo dice, y nunca más se acordará de ellos. O sea que una vez que Dios nos perdonó, ya, Dios no es como nosotros, que sí, yo lo perdoné, pero todavía me acuerdo. No, Dios no se acuerda, dice, ya, lo perdoné. ¿Sí? Y ese perdón se obtiene aquí, mediante el bautismo. Cuando usted baja las aguas, ¿sí? Y pues tiene una vida nueva. ¿Por qué? Porque ya no es de usted, no es de Satanás, usted le pertenece a otro, porque Satanás es sepultado en el mar, vamos a decir así, o en ese bautisterio. Entonces, fíjense, vamos a seguir los pasos. Primer paso, creo en Jesucristo, ellos creyeron. Segundo paso, me bautizo. Su bautismo fue para ellos el Mar Rojo. Bien, y a que no saben qué pasó después del Mar Rojo, pues Dios los llevó, en vez de llevarlo a la tierra que los prometió, los llevó más hacia abajo, y llegaron al monte Sinaí. ¿Saben qué les dio en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Entonces, fíjense, si comparamos la historia de Israel, que dice el libro de Corintios, que también se aplica a nuestros días o que fue escrito para nosotros, entonces vamos a ver si ellos siguieron estos pasos. Dice Mateo 20, 19, 19 y 20. Mateo 28, no sé por qué aquí dice 20. Caramba. Ok, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Paso 1. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Paso 2. Enseñándole que guarden, que fue lo que le dijo aquí, guarden mis mandamientos, ¿sí? Y ustedes serán mi especial tesoro. Así que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, ¿cómo se cumple este cuarto paso? Ah, bueno, fíjense. Aparte de que Dios les da la ley, ¿verdad? Les da los 10 mandamientos, el pacto, que ya lo estudiamos, y les da el cordero, por supuesto. Así que en ese pacto había cordero y había ley, habían las dos cosas. Esa es la parte del pacto, la parte que Dios hace y la parte que nosotros hacemos. Dios muere por nosotros y nosotros le aceptamos por fe, pero ahora si le amamos, guardamos sus mandamientos. Eso está en toda la Biblia, amigos y hermanos. Así que el que le venga a decir, no, que el Antiguo Testamento eso no es necesario, que la ley fue abolida, no, señor, bueno, ya lo vimos. Y si alguno no ha visto el video, le recomiendo que vaya y lo vea, es el sello de Dios. Eso es, allí comparo, ¿no? El antiguo pacto con el nuevo pacto. Muy bien, así que fíjense, una vez que ellos reciben la ley, pasa algo interesante, ¿no? Y es que, a ver, oh, ya, aquí. Ya me acordé. Ok, aquí. Una vez que ellos, Dios le da la ley, que es Éxodo 20, ahora ustedes leen Éxodo 21, 22, 23, 24, 25 y leen todo Éxodo de allí en adelante y Dios ahora les va a decir que hagan un santuario. Y ese santuario tenía unas cositas por hacer, ¿no? De hecho, dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, esta era como la iglesia, ellos hicieron, este era todo el campamento, ellos andaban así en carpas y hicieron el templo, esto es lo que se llama el santuario. Y aquí adentro, aquí arriba estaba una nube y una columna de fuego. Y después de eso, entonces entró adentro del templo. Y cuando el sumo sacerdote entraba, podría ver la luz de la chequina, que era la presencia de Dios. Así que, ¿dónde estaba Dios? En medio del campamento. Entonces, fíjense, si vemos Mateo 24 comparado con esta imagen, entonces Moisés hizo los discípulos, los bautizó, les mandó a que guardaran todas las cosas y entonces Dios estuvo con ellos toda su vida hasta que ellos llegaron hasta Canaán y murieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el tabernáculo y habitaba con ellos, ¿no? Y ahorita les voy a hacer un cuadro comparativo que me encanta, me gusta mucho. Muy bien, entonces, ellos hacen un santuario. ¿Y qué iban a hacer ellos en ese santuario? Bueno, resulta que como seres humanos, ¿no? Nosotros pecamos, ellos también pecaban, a pesar de que fueron perdonados, pasaron por el Mar Rojo y todo, fueron perdonados. Pero bueno, ellos se equivocaban y lo vemos ahí en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, no, todo el libro del Antiguo Testamento. Entonces hay un versículo bien bonito que leímos la semana pasada que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es primera de Juan 2:1. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y eso era lo mismo, esa misma promesa era para ellos. Cada vez que ellos pecaban, hacían algo malo,
¿Saben qué hacían? Traían un corderito, ahí está el corderito, miren, lo traían y lo sacrificaban aquí. Y entonces el corderito moría por sus pecados, así como Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué les parece? Entonces, este era el santuario. Y ahora, siguiendo, ven los pasos que vimos aquí, ¿no? En, en todo este viaje del pueblo de Israel, que fueron bautizados, Dios les dijo que guardaran todas las cosas y Dios estaba con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Ahora fíjense, les voy a hablar un poquitico del santuario, ¿no? Sé que esto es nuevo para algunos que están estudiando la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros vemos el santuario, mis amigos y hermanos, allí también vemos a Mateo 20, 28, no sé por qué dice 20, Mateo 28, 19 y 20. Les explico rapidito lo que se hacía aquí. Mire, cuando una persona pecaba, venía y traía su corderito aquí y aquí moría el corderito por sus pecados. Él confesaba sus pecados ponía la mano sobre la cabeza del corderito y el corderito moría. ¿Sí? Pero para que esa sangre entrara aquí al templo, que era donde estaba la presencia de Dios, aquí es donde estaba la presencia de Dios. Esta es la chequina. Y esto era una cortina que tapaba allí. Entonces, esta sangre del cordero se llevaba a esta cortina que iba a estar delante de Dios. ¿Sí? Para hacer eso era como un ritual que se hacía, de hecho se hacía todos los días. Aquí se reunía el pecado de todo el día y luego se llevaba aquí a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Perfecto. Pero para que el sumo sacerdote pudiese entrar, aquí había un lavacro con agua y él se lavaba las manos y los pies. Y luego que él entraba aquí adentro, pues encontraba una mesa que se llamaba la mesa de los panes, que se llamaba el candelabro de oro y que se llamaba el altar de incienso. Sí, aquí se ponía incienso y subía humo, ¿sí? Muy bien, rapidito les digo, para que sepan qué significa cada uno de ellos y está en la Biblia. El lavacro representa el bautismo, ¿sí? Lo dice en el Nuevo Testamento. El altar de incienso, dice el libro de Apocalipsis, son las oraciones de los santos. El candelabro de oro es la testificación. Eso está en Apocalipsis 1, las 7 iglesias. Por eso Cristo está en medio de los candelabros, en medio del candelabro, que eso representa la testificación, cómo la iglesia testifica al mundo. Este altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Esta mesa de los panes representa el estudio de la palabra, ¿no? Aunque dice yo soy el pan que vino del cielo, también representa la Biblia y estudia la palabra. Y la chequina, que es donde está la presencia de Dios, por supuesto, representa la presencia de Dios, pero debajo del trono de Dios estaban los 10 mandamientos, que es la base del gobierno de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes ven los pasos aquí, mire, es lo mismo. Él venía el israelita. Entonces, el primer paso, hacían discípulos, o sea, creían en el Cordero. Segundo paso, tenían que los sacerdotes, pues, lavarse las manos, venía el bautismo. Tercer paso, enseñándole que guarden todas las cosas. O sea, que cuando uno cree y se bautiza, ahora entra a la iglesia y estudia la Biblia, empieza a orar y le predica a las personas. Mira, le dice, no, mira, esto es así, ahora empezamos a testificar. Así que guardamos las cosas que Dios nos manda, ¿sí? Y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mismo santuario están los pasos, ¿sí? ¿Qué les parece? Así que bien, ahora yo voy a mostrarles esta gráfica que yo hice. Aquí pude meter más versículos, pero solo los voy a hacer con más o menos los que hemos estudiado para que vean los 4 pasos. Paso número 1. Por tanto, y a ser discípulos. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, que guarden todas las cosas. Y cuarto, Dios está con nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora fíjense en el libro de Hechos. Pedro les dijo, arrepentidos, ¿sí? ¿Por qué se iban a arrepentir? Porque él les estaba predicando de Cristo. Mira, ustedes están perdidos, ustedes necesitan un cordero que limpie sus pecados. Así que el primer paso, arrepentidos. Y eso es hacer discípulos o eso es enseñar a Cristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más le dijo Pedro? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Muy bien. Y bueno, ahí en el versículo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que cuando me bautizo, cuando creo, me bautizo, recibo el don del Espíritu Santo. Eso significa que Dios está conmigo todos los días, porque Dios que está con nosotros todos los días es el Espíritu Santo. Bien, en el nuevo pacto. Pero fíjense, y cuando leemos el mismo hecho, un poquito más adelante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan. Así que, ¿qué hacían? Le enseñaban también. Así que ahí mismo en el libro de Hechos 2 están las 4 cosas.
Miren Marcos 16:16. Por cierto, aquí arriba, no le puse el versículo anterior, que es el 15. Esta es la gran comisión. Aquí es la gran comisión, pero dicha por Marcos, este mismo contexto. Entonces dice, el que creyere, porque cuando yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mis pecados. Es esto mismo, ¿no? Yo creo, pues me arrepiento. Y fuere bautizado, ¿sí? Será salvo. Prácticamente aquí lo dice también en tres pasos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere ya ha sido condenado. Sin embargo, después que usted lee el versículo 17, dice, y ellos salieron y predicaban en todas partes, ayudando al Señor y confirmando la palabra con todas las señales que le seguían. Así que también enseñaban, ¿sí? Y recibieron el don del Espíritu Santo. Y algunos inclusive recibían dones. Hablaban en lenguas para otras personas que no hablaban en el idioma, sanaban a los enfermos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, aparte del trabajo más bonito que tiene, que es el de llevarnos al arrepentimiento, también pues puede dar dones a las personas. Y miren, aquí se los muestro también en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo amo a Cristo, por supuesto, ¿me bautizo o no me bautizo? Me bautizo. Entonces Juan lo dice así sencillito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué pasa cuando yo amo a Dios y guardo sus mandamientos? Cuando yo lo amo, me bautizo y guardo sus mandamientos. Dice el versículo siguiente, que es el 16, dice, y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Entonces, así como aquí, cuando nos bautizamos o creemos en Él o le amamos y guardamos sus mandamientos, recibimos el Espíritu Santo. Y por último, me gusta Lucas 24, 46 y 49, también es parte de la Gran Comisión, solo que está en otro libro, dice, y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, se iba a bautizar a Jesús, se iba a predicar a Jesucristo y se iba a pedir arrepentimiento. Y eso era automático, arrepentimiento, bautismo. ¿Sí? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que ahora vamos a enseñarle a los demás estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿no? Ese que es el Espíritu Santo. Así que ahí están otra vez todos los pasos, comparando versículos con versículos, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces dice, mira lo que dijo Jesús aquí en el libro de Juan. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Por qué les muestro esto? Porque mira lo que dice aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que usted cree en Cristo, sabe, entiende que es pecador y necesita el perdón de los pecados, ¿no? ¿Y qué hace? Se bautiza. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque ahora Cristo en el santuario celestial nos justifica. Ok, eres pecador. No, pero es que yo me arrepentí y se los entregué a Cristo. Ah, bueno, estás perdonado. Muy bien. ¿Sí? Así que fíjense. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, no, no podemos guardar los mandamientos porque eso es imposible, porque bueno, eso mismo decía Satanás. Así que eso no es un pensamiento cristiano, déjeme decirle. Porque sí, es verdad, no podemos guardar la ley porque el pecado mora en nosotros, como dice Pablo. Pero para eso es el cuarto paso. Primero, creo en Cristo. Segundo, me bautizo. Tercero, aprendo a guardar las cosas. Y como es muy difícil, yo necesito la presencia de Dios en mi vida todos los días. Yo necesito al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me convenza, así como dice aquí, ¿no? Me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Oye, no sé dónde puse el versículo aquí. No. Muy bien. Sí, entonces, por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo. Entonces, muy bien. ¿Qué bendición recibimos al ser bautizados? Se lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la mayor bendición? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a hacer Él? Nos va a llevar a toda justicia, juicio, ¿no? Y que cuando nosotros entendemos, tenemos pecado, vamos a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, hijitos míos,
Estas cosas escribo para que no peque. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién no es el que nos enseña y dice, metiste la pata, oye, lo hiciste mal otra vez? Es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos todos los pasos para que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude al arrepentimiento, ¿sí? Que es lo que dice aquí, era Juan 16:7, ¿no? Me conviene que yo me vaya para que Él venga y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Así que eso es lo bonito que recibimos cuando nosotros recibimos el bautismo, ¿no? Entonces, miren, comparando esto, ya prácticamente aquí ya lo que me quedan son pocos minutos. Comparando esto con el estudio que hicimos de profecía sobre el sello de Dios, ¿sí? Teníamos el libro de Efesios, no sé si se acuerdan, donde hablaba de fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Dice, y no contritáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era el sello de Dios? ¿Se acuerdan? No era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella. Fuiste sellado con él, ¿no? Este, porque Él es el que sabe cómo son nuestros corazones. Ya sabe que pone la ley en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿verdad? Así que muy bien. Pero fíjense, cuando yo recibo al Espíritu Santo, miren lo que yo hago. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído a Cristo, ¿no? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el Espíritu de dónde? De vuestra mente, porque es ahí donde el Espíritu Santo nos habla cada día. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. Por lo cual, miren lo que va a nombrar ahora relacionado al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, no mentirás, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe más, sino que trabaje, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Así que, ¿qué está diciendo Dios aquí? Mira, si tú estás en Cristo, si tú le aceptaste, si tú entendiste la palabra y si tú entiendes que Él te perdonó tus pecados, bueno, ya no robes, ya no mates, ya no hagas lo que tú hacías. Esto es lo que se llama convertidos, ¿no? O arrepentirse. ¿Y qué vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. Y si nos equivocamos, ahí está el Espíritu Santo con nosotros todos los días para recordarnos, oye, arrepiéntete, ora, Dios te perdona. Bien, pero por eso, porque los mandamientos, pues, no los podemos guardar, no vamos a decir, no, eso no sirve, eso está abolido. No, Señor. Los mandamientos es nuestra regla de fe. Al final dice la Biblia que a pesar de que somos salvados por fe, seremos juzgados por cada uno por nuestras obras, sean buenas o sean malas, dice la Biblia, ¿sí? Y allí está el Espíritu Santo como un regalo para que Él nos esté ayudando cada día y no, cada vez que vamos a Cristo. ¿Cómo vamos? Porque el Espíritu Santo está con nosotros llevándonos a toda justicia. Bien, mire, este mismo pensamiento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto me gusta mucho. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que cuando nos bautizamos, nos hacemos israelitas. Eso es lo que dice la Biblia. Y en realidad ya no hay judío ni griego. O sea, en realidad mucha gente pues está pensando qué está pasando en Israel y que los judíos en la profecía y todo eso, pues los judíos no están en ningún lado de la profecía porque si no están bautizados en Cristo, no tienen oportunidad de salvación. Ahora, si ellos se arrepienten y aceptan a Cristo, perfecto, están dentro del plan de salvación, porque la salvación es Cristo, no son los judíos. ¿Sí? Y entonces, si somos bautizados en Cristo, no, ya no soy venezolano, ya no. Ahora soy hijo de Abraham. ¿Sí? Así como la promesa era para ellos, pero no aceptaron a Cristo lamentablemente. Esto me parece muy bonito. Así que somos insertados en la familia de Dios, dice Pablo en otro lugar. Creo que es Romanos 9, si no me equivoco. Muy bien. Así que ya sabemos, pues si nos equivocamos, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos y pues abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Muy bien. Otra pregunta que la gente puede hacer. ¿Y qué es eso de arrepentirme? La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia,
¿sí? Esta palabra que está aquí, arrepentimiento o arrepentirse, dice, subjetivamente es compunción, así como cuando me duele, pues, ay, si es verdad que he hecho lo malo, ¿no? Compunción por la culpa, incluido reforma. Mira lo que dice el griego, la palabra en griego, ¿no? Incluido reforma. O sea, no es que yo digo, ay, sí, yo estoy arrepentido, porque es que yo cada ratico le grito a mi mamá y nada, y no sé qué, si estoy arrepentido. Y al rato voy y le vuelvo a gritar. Y al rato voy y nunca cambio. Digo, sí, yo estoy arrepentido, yo ya me arrepentí. Pero usted ya tiene 20 años y sigue igual, no está arrepentido. Ahora, ¿qué es arrepentido? Bueno, usted le gritaba a su mamá todos los días, a ver si ahora le grito 2 veces a la semana. Ah, parece que usted sí tiene arrepentimiento. Usted está haciendo una reforma, ¿sí? Así que en realidad implica una reversión de la decisión. Mira, esto para mí es lo más importante. O sea, esta palabra, ¿no? Para explicar. Imagínese, usted va por el mundo, va a poner Carlos Moncada. Yo voy a ponerme, yo a los 20, no sé, a los 23 años, ¿no? ¿Cómo iba yo por el mundo? Bueno. Vamos a ponerle antes, eso fue antes porque yo conocí al Señor a los 19 años. No, ¿cómo iba yo por el mundo? Bueno, yo tenía tremendos trabajos, tenía dinero, y yo iba por el mundo, mira, de rumba en rumba, bebiendo alcohol, diciendo malas palabras, ¿no? Y ese era el rumbo por donde yo caminaba, ¿no? Caminaba por ahí, así caminaba, ¿no? Y entonces, ese era mi rumbo, mi camino. Pero llegó un momento que yo dije, epa, y aprendí la Biblia, entendí. Y entonces hice una reversión. Me devolví, dije, no, este camino no es. El camino por donde yo tengo que ir es el de Dios. Sí, pero saben, las cosas no se me quitaron así de rapidito. Pues, saben que a los 6 meses alguien me permitió predicar en la iglesia y, ay, en plena predicación se me ha salido una tremenda grosería, pero porque yo estaba acostumbrado a eso. Y entonces diciendo algo de Dios, no, porque Dios tal, y se me salió la grosería, pero de emoción, pues. Entonces, claro, pero tenía 6 meses sin decir una grosería. Claro, eso fue para mí espantoso, la iglesia abrió la boca, pero yo estaba en el camino, en un camino distinto. Ya yo no estaba en el camino de que yo andaba, sino que yo me cambié de camino, yo revertí mi camino. Sí, yo pues hacía cosas tremendas y ya pues no las quería hacer. Entonces no es que yo me bautizo y mañana soy perfecto, no, no, es que ahora yo revertí mi camino, es que ahora yo voy hacia Dios y cuando yo más me acerco a Dios, más dejo de hacer las cosas que yo hacía. Eso es lo que se llama arrepentimiento, porque es una sentir compunción por la culpa. Oye, si lo estoy haciendo mal, pero yo empiezo a reformar mi vida, ¿sí? Empiezo a cambiar lo que yo hago. Eso es arrepentimiento, metanoia, ¿sí? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando yo tengo, ¿sabe que por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? El ejemplo de Judas y de Pedro. Cuando Judas vendió a Jesús, y él vio que Jesús no se hizo rey, sino que lo mataron. ¿Qué hizo Judas? Fue y devolvió el dinero. No, estoy dando sangre, he vendido sangre inocente. Ah, no, no, y no le quisieron recibir la plata. Y después fue y se ahorcó. Así que a él le dio tristeza, pero vamos a decir, tuvo miedo de las consecuencias, ¿sí? Sin embargo, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, y Pedro lo negó, ay, Pedro se salió a llorar afuera, ay, Dios mío. Pero ya más adelante, cuando tú lees el libro de Hechos, Pedro le dicen que niega al Señor Jesucristo porque lo iban a matar, lo pusieron preso y él dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque lo iban a matar, él no negaba a Jesús. Entonces, él sí se arrepintió porque él hizo un cambio. Entonces, cuando el arrepentimiento es para salvación, no hay de qué arrepentirse. Sí, no hay de qué arrepentirse. Usted lo hace y cambia y no se arrepiente de eso. No, yo ahora ya tengo un qué, un nuevo rumbo. Yo revertí mi camino y me voy, tomé otra decisión, revierto la decisión que había tomado en mi vida. Una decisión de vivir mi vida, esta es mi vida, yo no necesito de Dios, yo no necesito, no, ahora sí, ahora yo digo, no, yo necesito de Dios, necesito cambiar. Ve, y es lo que hace el Espíritu Santo, es el que nos lleva al arrepentimiento. Bien, así que eh, gracias a Dios por ese Espíritu Santo, ¿no? Que dice la Biblia que pues cuando somos bautizados, Él está con nosotros todos los días. Por cierto, quiero cerrar aquí, antes de leer los siguientes 3 versículos. Algunas personas dicen que no, el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús.
Inclusive a la iglesia se cuela eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre la Biblia, verdad? Sobre ha sido cambiada la Biblia. Resulta que los primeros cristianos se mandaban cartas, ¿se acuerdan? Entonces algunos dicen, no, es que el versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existe, eso fue un invento, no, eso no fue un invento. Los primeros cristianos, por ejemplo, Justino Mártir, aunque no habla directamente de Mateo 28, 19 y 20, en el año 150 después de Cristo, no existía todavía, ni siquiera Constantino se había metido con la Biblia. Dice, hablaba del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los primeros cristianos en sus cartas que se mandaban unos a otros ya hablaban del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ese versículo sí existe. Sí, aquí hay otro en el año 140 que habla del bautismo en el nombre de Jesús. No, no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí afirma prácticamente de que existía la Gran Comisión. Hay otros también que habla de la Gran Comisión, como Clemente de Roma en el año 95, se mandaba carta y hablaba de que Cristo dio una Gran Comisión, y esa comisión era bautizarlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y Ignacio de Antioquia en el 110 decía pues que los bautismos los hacían los obispos que eran los ancianos de iglesia, ¿no? Así que, por si alguno, no, porque sé que pues yo lo he escuchado por allí, algunas personas, no me acuerdo si es la sana doctrina, dicen, no, tiene que ser el nombre, bautismo en el nombre de Jesús. No, la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el versículo sí existía porque la gente lo citaba y lo mandaba en cartas a otros antes de que cualquiera le pudiera meter mano a la Biblia. Así que bueno, ahí les dejo esa anécdota por allí. Así que bien, pensando en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Este, Hay un siguiente paso en Hechos, ¿sí? Repito ahí rapidito el paso los cuatro pasos del bautismo y lo repito con esta ilustración. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por tanto, ir a ser discípulos. Nosotros necesitamos creer en Cristo, ¿sí? Creer que murió por nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Salvador, es correcto. Arrepentirnos de esos pecados y bautizarnos. ¿Sí? Y una vez que nosotros nos bautizamos, necesitamos empezar a cambiar nuestra vida, ¿sí? A guardar la ley, porque si nosotros somos cristianos ahora, vamos a robar al otro, le vamos a mentir, lo vamos a matar, no lo vamos a hacer. Y inclusive, pues ahí está el sábado también. Vamos a guardar otro día, no vamos a guardar lo que a Dios le agrada, que es el día de reposo, el día sábado para Él, como lo dicen los 10 mandamientos. Sí, entonces, si yo creo en Cristo, me bautizo y guardo sus mandamientos, dice, Dios estará con nosotros todos los días, inclusive por si nos equivocamos, ahí está el Espíritu Santo y está un abogado intercediendo por nosotros. Entonces, una vez que nosotros creemos, nos bautizamos, aprendemos a guardar las cosas y el Espíritu Santo nos va a ayudar, entonces dice el libro de Hechos, hay Hechos 2, donde ellos preguntaron, ¿qué haremos? Así que dice el libro de Hechos ya 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, imagínense, se bautizaron 3.000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que una vez que yo me bautizo, yo necesito buscar un sitio a donde ir a reunirme con los hermanos. Ese sitio se llama iglesia y eso es necesario porque está contemplado dentro de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces ese es el siguiente paso después de los cuatro pasos. Bueno, ahora yo voy a buscar un lugar donde congregarme, ¿no? Y entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces en qué iglesia me congrego? Porque aquí no bautizan bien, allá no creen en esto, aquí, bueno, es lo que vamos a estudiar el día martes. Mañana vamos a estar estudiando cuál es la iglesia del tiempo del fin, ¿sí? Y bueno, sepa que dice el libro Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que, ¿cómo está Cristo? Mire, está con este tema de hoy diciéndote, bueno, si no te has bautizado correctamente, hay un verdadero bautismo. Necesitas pensar en algún momento en hacerlo. ¿Sí? Ojalá que puedas decir como el etíope, como el eunuco, ¿y qué me impide ser bautizado? Que nada te lo impide, ¿no? Por supuesto, hay cosas que sabemos que son necesarias. Ejemplo, si yo estoy viviendo con alguien y no estoy casado, yo necesito casarme porque si yo me bautizo y voy a seguir en concubinato, vamos a decirlo así, porque si no estoy casado estoy cometiendo fornicación. Por ejemplo, ahí sí yo necesito hacerlo antes. Pero por todo lo demás, no, yo todavía digo grosería. No se preocupe que el Señor le va a ayudar. No, que yo todavía miento. No se preocupe que el Señor lo va a ayudar.
Así que Cristo está a la puerta llamando y si usted no tiene ningún impedimento, ojalá usted diga como el eunuco, a mí no me impide nada, ¿qué me impide ser bautizado? Y bueno, entonces usted sabe que va a ser añadido a la iglesia de Dios. Y bueno, que siga estudiando y pueda saber cuál sería el lugar, ¿no? Y así como se les dijo a los israelitas, dice, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, ¿no? Aquí está hablando, por cierto, cuando Dios los sacó de Egipto. Y entonces Dios nos dice, mira, no endurezcan sus corazones, ¿bien? Así que ya sabemos cuál es el verdadero bautismo. Es un bautismo que se hace primeramente por inmersión, como lo dice la misma palabra. Hay que arrepentirse de los pecados, por tanto no puede ser un bautismo de niños, así que ese bautismo no es bíblico, no fue bíblico y nosotros necesitamos, no creíamos en Cristo porque estábamos muy chiquitos, ahora si nosotros hemos entendido el plan de salvación y ahora si nosotros creemos en Cristo, necesitamos ser bautizados por inmersión como Cristo lo hizo, por ejemplo. Así que les esperamos el martes para que podamos estar estudiando cuál es la iglesia del tiempo del fin. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y pues cualquier pregunta que tengan allí, pues se las voy a estar respondiendo. Bien, así que bueno, están abiertos los micrófonos para que puedan preguntar. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Bien, entonces bueno, aprovecho y les saludo. Por allí está Ana, bendiciones, Angélica de Perú, iPhone, este es Gabriel, posiblemente por aquí estén... eh, me fue. Edison. Saludos a Johnny de allá de Chicago, José Antonio Guevara, a María Alviares, creo que estaba de San Cristóbal, Venezuela, María Materano desde Maracay, Venezuela, Wilmary Castillo desde Maracay, Venezuela también, Yolanda Fuentes está, una amiga que está desde San Cristóbal, Samuelito que está por ahí también desde Maracay. Así que bueno, bendiciones, bendiciones para todos, saludos, así que bueno, les escucho si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien. Cierro entonces. Vamos a tener una palabra de oración y nos despedimos por el día de hoy. Mañana los espero. Vamos a estar estudiando Apocalipsis 12. La mujer y el dragón se llama el título de el título que le ponen en las Biblias a ese capítulo. Vamos a orar. Si de todas maneras, después de orar, tiene una pregunta, tranquilo, puede ahí levantar la mano. Eh, oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque tienes un plan para nosotros, que lo pensaste desde la eternidad, es el plan de nuestra salvación. Necesitamos, Señor, acercarnos a ti, necesitamos entender ese sacrificio que has hecho, Señor, y que podamos entonces arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, que fueron los causantes de que tuviste que morir, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a creer en ti, a tomar ese paso, Señor, si no lo hemos tomado, que debemos tomar. Y si ya lo hemos tomado, que pues nos ayudes cada día, Señor, con tu Santo Espíritu, que podamos hacer las cosas para agradarte, Señor, porque te amamos, Señor. Gracias por ese Santo Espíritu que está allí hablándonos cada día, cada momento, Señor, y que nos ayuda a reconocer que necesitamos de ti, de tu Hijo. Gracias por escucharnos en esta noche y por hablarnos en Cristo Jesús. Amén. Así que bien, les doy un minutico, no sé si quieren saludar, pueden abrir los micrófonos si no tienen preguntas y nos despedimos, o si tienen preguntas, pues nada, las contestamos. Muy bien, entonces bueno, vamos a cerrar. Bendiciones, nos vemos mañana.